Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que en este día se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en su brazo les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de quién es el mayor. Nosotros sabemos y entendemos que no hay nadie más grande ni mayor que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios. Pero también entre nosotros, hermanos, muchas veces se hacen diferencia y se preguntan: ¿quién es el mayor entre nosotros? Como también lo decían los discípulos en lo que hemos leído. También debemos entender y comprender en el contexto donde Cristo habla esta palabra, y Él había hablado acerca de su muerte. Y aquí notamos el egoísmo, ¿cierto? Y la indiferencia de los discípulos, porque ellos, en vez de preocuparse por el estado de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar que Él iba a morir, ellos empezaron a preguntarse quién sería el mayor. Que Dios nos aumente la fe. En la obra del Señor, queridos hermanos, el mayor es algo que depende, ¿cierto?, de lo espiritual y del corazón, no de las cosas humanas ni terrenales. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Debemos entender que el ser mayor no es algo, cierto, de alguna posición que podamos tener, de algún oficio, de algún liderazgo, de algún poder, de alguna influencia, de algún título universitario. No es tema de fama, de capacidad y de grandes realizaciones, ¿cierto?, ni del éxito que nosotros podamos tener como personas. En la obra del Señor no es el mayor el que busca estas cosas o el que le da prioridad a estas cosas. El mayor, ¿cierto?, en el Señor, el mayor no depende, ¿cierto?, de lo que hace para Dios, sino que en lo que uno es en el Espíritu delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Hermanos queridos, el mayor no es algo, ¿cierto?, ni depende de lo que yo hago para el Señor, sino es el que somos en el Espíritu delante de Dios. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Que Dios nos sea ayudando cada día, hermanos queridos. El que de veras es el mayor o quiera ser el mayor, ¿cierto?, le da importancia a lo que realmente es importante. Le da importancia a la fe, al carácter piadoso, a la sabiduría, al dominio propio, a la paciencia y al amor. Que el Señor nos ayude. El que es el mayor o quiere ser el mayor, le da importancia a amar la justicia y desechar toda maldad, querido hermano y querida hermana, como lo hizo Cristo también, dándonos ejemplo, ¿cierto? Que Dios nos ayude, porque Él vino, ¿cierto?, a servir y no a ser servido. Que el Señor nos ayude. Para llegar a ser el mayor es preciso tener amor sincero, querido hermano, consagración y ser fiel a Dios. Pero ser fiel a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto y no desear el lugar que no nos corresponde. Porque Dios a todos nos dio un lugar,
un momento, un espacio donde poder servir y trabajar, servir a Dios y servir a los hombres. Que el Señor nos ayude, porque muchos piensan que son grandes o son mayores porque sirven solamente a Dios. Hermanos, debemos entender que nuestro servicio principalmente lo damos a las personas que nos rodean y que al Señor solamente le damos la alabanza y nuestra adoración. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Se da cuenta que el ser el mayor en la obra del Señor no depende de las cosas materiales, ni de las cosas que nosotros podamos lograr, sino que es realmente lo que somos en el Espíritu para Dios. Eso es ser el mayor, entender eso. ¿Qué somos para el Señor en el Espíritu? El ser el mayor, queridos hermanos, es ser fiel en el lugar donde Dios nos ha puesto para servir a la iglesia y para servir al Señor, que es el dueño de la iglesia. Que Dios nos ayude para llegar a ser el mayor. No es cosa de posición económica, social, secular de este mundo, sino que depender en todo del Señor. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Como dijo Jesús, ¿cierto? El que quiera ser el primero será, ¿cierto?, el servidor de todos. Y ese es el verdadero servidor, el que se coloca por debajo de todos. Como dijo Juan el Bautista, que él crezca y yo mengüe. Así debe ser. Que Dios bendiga esta reflexión de la palabra del Señor. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias. Y perdónenos muchas veces porque pensamos que somos grandes, porque usted nos usa, Señor, a través de la palabra, a través de los dones, Señor, a través de sabiduría, a través de la perseverancia. Pero entendemos, Señor, que nada de esto sirve, porque el mayor, Señor, es aquel que depende en todo de usted, mi Señor, que le reconoce por sobre todas las cosas de que usted es Dios y de que todo lo que somos y tenemos es gracias a usted. Reconocemos que ser el mayor en la obra del Señor no depende de las cosas de la vida, de las cosas terrenales, sino que, Señor, el ser el mayor entre todos nosotros, Señor, depende que del Espíritu, es algo espiritual que nosotros debemos entender, Corderito Santo. Ayúdenos, Señor, no es lo que nosotros hacemos por usted o por su obra, sino lo que somos en el Espíritu para usted. Señor, ayúdenos, Señor amado, a ser humildes de corazón y entender que ser el mayor, Corderito Santo, entre los hermanos y las hermanas, Corderito eterno, depende de que debemos de amar por sobre todas las cosas la justicia, y debemos desechar toda injusticia y toda maldad de nuestras vidas. Gracias, Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo suplicamos, en el dulce nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y en todo lo que coloque en mano en esta semana que comience, Dios los sea bendiciendo y ayudando.